Bien. Entonces, ¿cuál es la aplicación de la cirugía guiada por fluorescencia en cirugía colorectal? Es importante evaluar estos 6 hitos significativos en el progreso de la cirugía, teniendo en cuenta que el principal problema en antaño era la anestesia para el control del dolor, lo que permitió pues una cirugía de mejores características. Posteriormente, los antibióticos para el control de las infecciones. Acto seguido, con Stanley Dudry, el soporte nutricional para permitir procedimientos quirúrgicos avanzados, el manejo de pacientes críticamente enfermos en cuidados intensivos. Después viene el advenimiento de la cirugía laparoscópica, la década de los 80, posteriormente la robótica y actualmente estamos en la cirugía guiada por fluorescencia. Aquí es uno de nuestros primeros aportes en la cirugía guiada por fluorescencia, evaluando la viabilidad intestinal sobre la década del 80 en nuestra institución. Aquí otro estudio que realizamos nosotros en la aplicación de cirugía guiada por fluorescencia en ganglio centinela en cirugía colorectal y en cirugía gástrica, publicado en la Revista Colombiana de Cirugía en el año 2005. Y aquí entonces, tanto en cáncer gástrico y en cáncer colorectal, nosotros empezamos a evaluar viendo el otro espectro de la cirugía guiada por imágenes, no en el espectro infrarrojo, sino en el espectro ultravioleta, ya que ustedes están viendo esta publicación con 50 pacientes en la evaluación del drenaje linfático, de cómo es anatómico secuencial en los pacientes con cáncer colorectal. Interesante tener estos pocos conceptos muy superficiales, pero muy importantes para poder entender la aplicación de la cirugía guiada por fluorescencia. El espectro de la luz visible del humano está cercano a los 550 nanómetros. Esto quiere decir que nuestro órgano visual es un órgano, si lo pudiéramos decir, bastante primitivo en comparación con la naturaleza, donde nuestra capacidad de visión es muy limitada. Aquí estamos viendo en la gráfica que es cerca de los 550 nanómetros. Si nos extendemos hacia la derecha, vamos a ver el espectro infrarrojo y si vamos hacia la izquierda, vamos a ver el espectro ultravioleta. Estos 3 conceptos son muy importantes, la luminiscencia, la fosforescencia y la fluorescencia, pero por tiempo simplemente vamos a hablar que la fluorescencia es la propiedad de reflejar la luz con más intensidad dentro de una corta duración y que al fin de cuentas dentro del concepto físico es el desplazamiento de los electrones en el eje orbital para que permitan una excitación y eso va a permitir, por supuesto, la interpretación de la luz, tanto de cómo se emite y cómo se absorbe y se elimina. La luz infrarroja, descrita por Sir William Herschel, importante decir que el rango y la longitud de onda va desde los 0,7 hasta los 1000 micrómetros y en esencia lo que podemos decir es que esta radiación es emitida por cualquier cuerpo vivo y cuya temperatura pues, sea mayor a 0 grados Kelvin, es decir, el cero absoluto. Esto es muy importante porque esta aplicación desde el punto de vista físico es lo que se va a aprovechar para la evaluación biológica de los tejidos vivos en su interacción con la luz. El verde indocianina, que es la sustancia, por supuesto hay diferentes sustancias para evaluar el grado de fluorescencia, pero la verde indocianina, que es la que actualmente más se utiliza, unas pocas palabras para decir que es un tinte de cianina, que es un polvo liofilizado, pero importante es que su onda de fluorescencia se emite entre los 820 y los 830 nanómetros en su longitud de onda que se une a las proteínas plasmáticas y tiene una vida media bastante corta, solamente de 150 segundos. Es importante tener en consideración que tiene una depuración hepática que se une a las proteínas y tiene una excreción biliar bastante rápida.
Entonces la biodisponibilidad es completa y se elimina sin metabolizarse eh, a través del tracto gastrointestinal y la circulación enterohepática por eliminación biliar. Si estamos hablando de cirugía guiada por fluorescencia, la interacción con el entendimiento de esta molécula de verde indocianina con la luz infrarroja, es muy importante conocer los principios de las fuerzas de Van der Waals, que son aquellas fuerzas intermoleculares que definen las características de los compuestos orgánicos y es la que van a permitir la adhesión y por supuesto los temas que son interesantes para nosotros, la difusión y la viscosidad. La verde indocianina es absolutamente segura, que es este colorante de yoduro de tricarbocianina y esta propiedad es importantísima, que es anfifílica. Como lo vemos en la imagen de abajo, en el gráfico, esta sustancia anfifílica quiere decir que tiene un extremo hidrofílico y otro extremo hidrofóbico. Y esta propiedad es absolutamente importante en la preparación. Por eso es que por obligación el verde indocianina se debe diluir en solución de agua, porque si lo diluimos en solución salina se va a producir una agregación y si lo diluimos en destroza se va a producir una aglomeración. Entonces es absolutamente claro y se da uno de los primeros tips que cuando utilicemos verde indocianina debemos diluirla es en agua. Después de diluirse es bastante inestable a la luz y con una vida media de máximo 12 horas y una dosis estándar de 2 miligramos por kilogramos de peso con una dosis letal que necesitaríamos aplicar 140 ampollas de 25 miligramos para que se lograra esa dosis letal 50, es decir, que es una sustancia muy segura y los reportes, como estamos viendo acá, de que se presente la anafilaxia o la urticaria es extremadamente excepcional, sin reportar muertes y solamente 17 reacciones adversas en 34 años de uso. Entonces, ¿cuál es la motivación para la seguridad quirúrgica en la cirugía guiada por fluorescencia? Recordemos específicamente en cirugía gastrointestinal y cirugía colónica, el principal problema que tenemos es la fuga de la anastomosis. Que esta fuga de anastomosis, por supuesto, va a tener una influencia directamente proporcional a la mortalidad. Hay cifras de reportes de la fuga desde el 1% hasta el 39%, con un promedio de 8%. Si evidentemente tenemos unas fugas que están por encima del 20%, tenemos que revisar nuestros procesos quirúrgicos, hacer un paro, reevaluarnos y ver qué está sucediendo, porque pues esas son unas cifras que son completamente inaceptables, pero evidentemente en todos los departamentos quirúrgicos y que se realice cirugía colorectal, siempre tendremos pacientes con fuga de anastomosis. Nuestra principal meta, pues, es tratar de evitar esas fugas al máximo dentro de los factores que pueden ser modificables del paciente, porque bien sabemos que también hay otra serie de factores que no son modificables y que son intrínsecos y que están directamente relacionados con la idiosincrasia propia del paciente y de la enfermedad que está sufriendo. Y por supuesto, pues la mortalidad está directamente relacionada, como lo dijimos anteriormente, con la fuga. Y entonces vienen estas consideraciones de reflexión que son muy importantes. Es este el estudio IVEAS en donde participó México también en este estudio, México, Costa Rica, Argentina, Colombia, y se evaluó todos los eventos adversos de la atención hospitalaria. Y en América Latina vimos en el estudio que se presentaron 10% de eventos adversos. En nuestro juicio, lógicamente, aquí había un subregistro y una selección, y en Colombia fue del 13%. Pero en la gráfica ustedes ven abajo cuál es el costo que generan los eventos adversos. En el Reino Unido, el costo de las indemnizaciones
es de cerca de 400 millones de euros por año, pero esta cifra es escalofriante en Estados Unidos con cerca de 29.000 millones de dólares por año como consecuencia de las indemnizaciones desencadenadas por la práctica médica. Y esto nos trae a este reporte absolutamente interesante que salió en la BBC del Reino Unido y que fue hecho por el Joe Hawkins, en donde se habla que la tercera causa de muerte hoy en día, como ustedes lo están viendo allí, son los errores médicos y que están directamente relacionados, muchos de ellos, con la práctica quirúrgica, y se estima que entre 210.000 y 400.000 pacientes hospitalizados presentan esta serie de eventos, incluso que desencadenan la muerte. Entonces, por supuesto que esto es un tema que nos atañe a todos a nivel mundial. Y en donde están las demandas, estos son unos datos de Colombia, tanto el Tribunal de Ética Médica de Colombia como el Tribunal de Bogotá, vemos que nosotros tenemos cerca de 100 demandas por mes en nuestro país, y esas 100 demandas, por lo menos el 30% corresponden a procesos desde el punto de vista quirúrgico. Cuando nosotros nos demandan en este estudio muy interesante de la Universidad Sergio Arboleda, aquí en Colombia, en la especialización de la gestión del salud, tenemos que cuando se presenta una demanda nos afecta desde estos puntos, desde estos 5 puntos de vista. Demandas desde el carácter civil, que pueden ser contractuales, extracontractuales, demandas desde el punto de vista penal, demandas administrativas, institucionales, demandas éticas en los tribunales de ética y, por supuesto, demandas desde el punto de vista fiscal. Es decir, que cuando nos ocurre una demanda estamos involucrados en un proceso extremadamente complejo que nos lleva a un debilitamiento desde los aspectos personales, familiares e institucionales. Esta es otra publicación muy importante aquí hecha en Colombia en relación con el ejercicio médico y con las causas de demandas, pero nada más para concluir así rápidamente que la gran mayoría de ellas se presentan como fallas en el diagnóstico, pero muy importante, lesión durante el procedimiento quirúrgico o con tratamientos quirúrgicos que fueron erróneos o fallidos en más del 50% de los casos. Entonces, de modo que por muy buenos cirujanos seamos nosotros, la pregunta es, ¿estaremos libres de complicaciones y demandas? Y la realidad es que no. Pero ¿quién quiere lesionar a un paciente en cirugía? Nadie. Cuando se nos presentan los errores quirúrgicos, la gran mayoría de las veces son precisamente por el déficit que tenemos en nuestro sistema visual. Estas dos teorías, ustedes hablan de la derecha claramente en cirugía, que la teoría de Strasberg sobre la visión crítica, de lo que nos está hablando de la correlación con los 360 grados, de lo que vemos en el frente no es lo que tenemos al lado, lo que tenemos atrás, porque nosotros estamos viendo en unas dimensiones sesgadas a través de una interfase en la cirugía laparoscópica, pero la teoría de la izquierda sí que es bastante interesante, que es la teoría del contorno ilusorio. Y ustedes nada más pueden ver acá en este pequeño gráfico que cuántos triángulos podríamos tener. Algunos dicen que vemos 2, otros que podríamos tener 6, 8 triángulos, pero la realidad es que no hay ningún triángulo, sino lo único que estamos viendo son 3 círculos, que esos círculos se encuentran distribuidos de una manera equidistante, en donde le falta la quinta parte y nos hace ver unos triángulos que verdaderamente no existen. Entonces, este contorno ilusorio es un déficit visual, que es lo que nos ocurre en cirugía. Y la comprobación de esto es este estudio de cirugía laparoscópica, pero que bien se puede aplicar a la cirugía colorectal, en donde los problemas técnicos visuales, como está en esta publicación, corresponden a más del 50% de los casos, que es lo que desencadena por lo general la complicación. Y si está hablando de cirugía laparoscópica, por supuesto de vesícula, la lesión del conducto biliar, pero en cirugía colorectal pueden ser perforaciones inadvertidas, lesiones de estructuras adyacentes,
lesiones por quemaduras, etcétera, que nos ocurren como falta de visualización adecuada. Y es así como la dehiscencia y anastomosis, ya en unos aspectos globales desde el punto de vista quirúrgico en centros de excelencia, puede presentarse entre el 1,2 y hasta el 12, máximo 14% de los casos, pero definitivamente es la mayor causa de morbilidad y desencadena la mortalidad tanto en cirugía gastrointestinal como en cirugía de colon, llevando a niveles entre el 2 al 10%, como es esta gráfica que estamos viendo, una fuga, una anastomosis esófago gástrica de un bypass, o en la derecha una de cirugía colorectal con una fuga tremenda, que es como la que estamos viendo en este sentido. Y las demandas son muchísimas. No es más sino que se nos presente un problema quirúrgico para que estemos en unos problemas judiciales, personales e institucionales severos. Y aquí, si usted les va a mostrar algunos de los ejemplos de demandas de fugas de anastomosis, estos en los tribunales en Colombia, en donde son muchas, pero lo preocupante es esto, que esto ya se está generalizando en todo nuestro continente e incluso a nivel mundial. Esto, por ejemplo, es una solicitud que nos hacen a nosotros en la Asociación Colombiana de Cirugía, ya por demandas de aspecto de homicidio culposo por la presencia de la fuga de anastomosis. Entonces, ¿cómo es posible que por una complicación un colega sea catalogado como un homicida, y mucho más, que lleve a incluso a estar privado de la libertad como consecuencia de una falla de una anastomosis? Pero eso es la realidad. Y entonces aquí estamos viendo otros, incluso con investigaciones dadas por la Fiscalía de la misma naturaleza, por fugas de anastomosis de cirugía colorectal, con demandas con homicidio culposo. Pero aquí vemos México, estimados colegas. Esta fue una investigación que hicimos evaluando qué pasaba en el CONAMED. Y ustedes están viendo que en el año 2022 hubo un total en México de 3.642 demandas, y la mayoría es que eran de tratamiento quirúrgico, por supuesto, era por complicaciones del posoperatorio, en el transoperatorio, o incluso por tratamientos que no son satisfactorios o selecciones inadecuadas. Miren aquí, por ejemplo, las demandas que fueron falladas de carácter inmediato, rápido, en donde la gran mayoría de estas corresponden a procedimientos quirúrgicos de cirugía general con un número que corresponde casi al 20% de todas las demandas generales que se presentaron, incluyendo, por supuesto, en cirugía general, y aquí está en cirugía colorectal o en cirugía oncológica. Entonces, esto es tremendamente preocupante porque, según los dictámenes a finales del año 2022, que fueron dictámenes muy rápidos en el 89% de los casos, cuando fueron desde el punto de vista quirúrgico, la gran mayoría de las demandas eran por mala práctica médica, y que fueron condenados como consecuencia de estas. Y allí se ve que había en los datos subsecuentes un 17% correspondiente a fugas de las anastomosis. Entonces, nada más en el primer semestre del 2023, casi se estaba duplicando el número de demandas que se presentaron en el 2022, y por supuesto cirugía general y todas las especialidades quirúrgicas con un número supremamente elevado y ascendente y preocupante. Y cuando salen las demandas, ustedes ven acá que les traje estos datos también. Hay bufetes especializados, como lo dicen acá, expertos listos para ayudar en la negligencia médica en todos los estados de Estados Unidos, de México. Incluso, ustedes lo pueden ver acá en la sumatoria, nos tomamos el análisis y encontramos en México 87 bufetes especializados únicamente para demandas médicas. Es decir, que esto es un problema absolutamente complejo,
Entonces, de acuerdo al panorama actual de la seguridad clínica y jurídica de la práctica quirúrgica, ¿será que debemos evolucionar? ¿Será que debemos seguir operando de la misma manera, estimados colegas? Por eso es que en esos hitos significativos en el progreso de la cirugía y que fueron presentados en el Colegio Americano de Cirujanos, por eso es que la cirugía guiada por fluorescencia actualmente es el último hito quirúrgico que permite objetividad, permite precisión y permite seguridad quirúrgica, es decir, que nos va a permitir superar aquel déficit de especie de nuestro órgano visual para poder permitir una mejor visualización y una mejor observación desde el punto de vista funcional y fisiológico de los tejidos que estamos nosotros manejando. Y no hay que entrar sino al PubMed y ver el crecimiento ascendente de publicaciones en relación con la cirugía guiada por fluorescencia. Ese es el tema que se encuentra en boga con la aplicación en las diferentes especialidades quirúrgicas. Y entonces en cirugía abdominal, en cirugía colorectal, que nosotros, ¿para qué los utilizamos? Pues para evaluar la presencia del ganglio centinela, para evaluar los drenajes linfáticos, pero por supuesto también para evaluar la perfusión tisular para poder seleccionar las resecciones adecuadas con un margen de seguridad y por supuesto para caracterizar las estructuras anatómicas adyacentes como son los uréteres y en cirugía hepatobiliar la colangiografía y otra cantidad de aplicaciones. En relación con la perfusión tisular, pues hay múltiples técnicas para evaluar, pero por supuesto tenemos la oximetría, la polorografía, la evaluación con radioisótopos, el Doppler, la fluorescencia, pero ¿qué es lo importante? Es que esa perfusión tisular en nuestra aplicación clínica, para que sea ideal, es que sea disponible, inclusive en procedimientos que sean de emergencias, que no sea complejo, que tenga un buen soporte técnico, que tenga una buena sensibilidad, especificidad, pero sobre todo una buena certeza diagnóstica, pero sobre todo los dos últimos puntos son absolutamente importantes, que tenga una reproducibilidad y una relación de costo-eficiencia adecuada. En ese sentido, vamos a hablar un poco de la aplicación de la cirugía guiada por fluorescencia en cirugía colorectal. Ustedes están viendo aquí en estas gráficas, en estas imágenes, cómo evidentemente, por ejemplo, en la derecha, una anastomosis y la selección, los equipos, nosotros podríamos ver que a nuestro antojo visualmente cualquier límite de la sección sería adecuada, seguramente más en relación con la localización de nuestro meso, el intestino, pero cuando hacemos una perfusión guiada con fluorescencia, aquí le estamos viendo muy bien en ese modo SPY o en ese modo overlay, muy bien nuestro límite de sección para garantizar seguridad. Entonces, ya un primer tip quirúrgico, cuando vamos a evaluar perfusión intensa, nosotros utilizamos 2.5 miligramos, es decir, 2 mililitros de la dilución y requisito sine qua non el paciente muy bien hidratado con una muy buena perfusión tisular. Este estudio se lo recomiendo a los fellows, a los residentes, es de obligatoria revisión. Este fue el metaanálisis hecho por el grupo de Wessner en la Cleveland Clinic, en donde toman las publicaciones más importantes de los estudios de fluorescencia de centros de excelencia a nivel mundial que se comparan ellos mismos en sus tecnologías y que hacen una evaluación de cada uno de los grupos. Y entonces aquí estamos viendo que casi vamos a tener 70 estudios con más de 14.000 pacientes en evaluación y el último que es el de Shamed y Helen Emily, que es el estudio de Cleveland Clinic, en grupos de excelencia, donde tienen depurada la técnica quirúrgica, en donde ellos ven fuga de anastomosis en el grupo control
que oscila entre el 6 y cerca del 9% a grupos control con verde indocianina, donde indudablemente disminuye y va desde el 3,8 o cerca del 4% hasta el 1% con estas P absolutamente significativas. Entonces, no cabe la menor duda que nos disminuye de una manera absolutamente drástica la probabilidad de la fuga de anastomosis, por lo menos en la relación con el grado de perfusión y la selección del límite de sección. Entonces, de modo de que si se hace la comparación en los grupos de excelencia, por supuesto que cuando utilizamos evaluación con verde indocianina, los resultados van a ser mucho más favorables en nuestros grupos quirúrgicos. Y aquí viéndolo de una manera más precisa, son los 27 estudios en cerca de 8,000 pacientes. El último estudio, el que estamos viendo en la Cleveland Clinic, en donde se evalúa cerca del 50% de los pacientes en cirugía guiada por fluorescencia con la paroscopia y en donde el control es del 3,8 contra el 8,2% y esto es muy significativo. El último punto, que es el cambio de la conducta quirúrgica que llegó cerca al 10% de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 10% del cambio de la conducta se refleja, por supuesto, en el menor índice de fuga y anastomosis, como el límite de sección. Otro estudio posterior, aquí lo estamos viendo también el DIGRID, un gran estudio sensacional, también lo recomiendo, en donde hablan 14 estudios de cohorte, pero aquí ya tenemos para cáncer colorectal y anastomosis esofágica para cánceres de la unión esófago-gástrica, en donde se replica exactamente los mismos valores y son muy similares al estudio hecho por Wenergy y los metanálisis, en donde se compara la fuga de anastomosis utilizada con verde indocianina de un 3,3% a la fuga de anastomosis convencional del 8,5%. Es decir, la conclusión es que en centros de excelencia, comparándose simplemente el uso de la fluorescencia con los mismos grupos quirúrgicos, con procedimientos estandarizados, la cirugía guiada por fluorescencia sí es absolutamente beneficiosa en disminuir la probabilidad de fuga de anastomosis directamente relacionada con la perfusión del segmento que se va a evaluar. Y la intensidad, como es este estudio que estamos viendo aquí de Schutter, en donde la intensidad de la fluorescencia va a depender de la dosis acumulada del verde indocianina. Estos son conceptos y tips técnicos, porque esa dosis de 0,05 por kilogramo de peso, es decir, en un bolo de 2,5, va a depender en el tiempo de la evaluación. Y desde el punto de vista práctico, tenemos que primero tener algunos requisitos. Como lo dije anteriormente, debemos de tener muy bien hidratado a nuestro paciente, garantizando que tengamos una buena perfusión tisular. Inmediatamente nosotros aplicamos el bolo de la sustancia, tenemos que estar de acuerdo a esta curva, listos para la evaluación y ustedes están viendo el tiempo en segundos, cómo rápidamente se hace una perfusión y una eliminación de la sustancia, como lo estamos viendo aquí en la curva, en donde en los rápidamente segundos estamos viendo cómo podemos interactuar y ver la perfusión. Entonces, es importante decir, estimados colegas, que si nosotros aplicamos la fluorescencia, aplicamos el fármaco y vemos una perfusión tardía, muy seguramente vamos a tener un déficit en la anastomosis. Es decir, que entre los 30 y los 40 segundos ya debemos de tener una perfusión adecuada. Pero recordemos que la fuga de anastomosis no solamente está directamente relacionada con la perfusión arterial, sino también está relacionada con el drenaje venoso, como la vamos a ver un poco más adelante, porque esa congestión venosa que va a afectar, por supuesto, el drenaje linfático, también va a alterar la viabilidad de nuestra anastomosis y la depuración de la sustancia también tenemos que tenerla y medirla para poder garantizar
de que ese aclaramiento de la sustancia debe ser óptimo para garantizar no solamente la perfusión arterial, sino también la eliminación venosa del radiofármaco que nos va a permitir una evaluación adecuada y en la interacción entre la perfusión arterial y el drenaje venoso. Aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante de un tumor neuroendocrino, como ustedes lo están viendo aquí en el TAC, que está afectando la arteria mesentérica y vemos la lesión que está sobre la raíz del mesenterio afectando completamente. Y aquí ustedes ven en la foto de la mitad, pues la lesión metastásica y la recesión quirúrgica con un margen completamente amplio de asas intestinales, de asa intestinal, de la porción de yeyunal, en donde evidentemente vamos a ver que el tumor primario se encontraba aquí en el intestino delgado. Y miren lo interesante de esto. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar la perfusión. Y entonces, ¿qué hacemos? 2 mililitros de verde indocianina previa hidratación, líquidos a chorro, entre 10 a 15 segundos ya se empieza a ver la perfusión y a los 2 minutos vemos la máxima perfusión para evaluar la fase arterial y posteriormente para evaluar el drenaje venoso. Lo podemos repetir cuantas veces quieran y debemos de tener muchísimo cuidado con la interpretación. Y esta imagen es muy importante. Ustedes están viendo aquí un déficit en la perfusión en el extremo distal de esa asa intestino delgado, pero vemos que tiene meso. Allí tiene un meso de intestino y ustedes están viendo que tiene un meso y a pesar de que tiene meso y que vemos algo que nos va a llegar, pues vamos a tener un déficit de perfusión que no lo vamos a ver adecuadamente. Y en la aplicación, como lo vemos en este video, ustedes van a ver en el paciente que hacemos la perfusión con los tres tipos de luz, con el overlay, con el green y con el spice, en donde vamos a evaluar, miren ustedes allí, como el extremo de esa asa intestino que llega al ciego y que es la válvula iliocecal y que no tiene meso, porque aquí vemos perfectamente a la derecha que si llega hasta el meso y en donde está la flecha roja, vemos que no hay meso. Entonces, ¿por qué está perfundido? Porque tenemos una perfusión retrógrada a través del ciego y que nos va a permitir seleccionar adecuadamente nuestro procedimiento quirúrgico. Normalmente para este tipo de pacientes la cirugía estándar muy seguramente sería la hemicolectomía derecha y por supuesto con los efectos secundarios funcionales de la fisiología de la absorción del agua y los líquidos y posiblemente tener un paciente con episodios de diarrea bastante frecuentes en la gran mayoría de los casos. Y entonces, aquí vamos a ver cómo la evaluación de la perfusión, cómo la evaluación de todos esos elementos nos van a permitir hacer esta cirugía, la cirugía de Cleveland, descrita por Víctor Facio, en donde introducimos el grapeo quirúrgico a través de la válvula iliocecal y hacemos la anastomosis en el ciego para preservar toda la absorción funcional del colon derecho en el metabolismo del agua y así permitir un funcionamiento adecuado con una perfusión perfecta como la estamos viendo en este video, en donde vemos una perfusión maravillosa tanto del ciego y del colon como de el segmento de Pero intestino que se completa, anastomosa tal, si la ves, hacia la pero perfecta, cara sin lugar a dudas, ¿no es anterior cierto? del ciego con una Toma preservación foto, porfa. funcional del Toca colon arriba, derecho arriba. Ahí en blanco, ahí toma foto. de un Eso. funcionamiento Ahí está adecuado de tomando la foto. absorción de los líquidos. También es muy importante en la evaluación que cada vez estamos viendo más publicaciones de esto, de la evaluación de la carcinomatosis peritoneal, evaluado con verde indocianina, porque el peritoneo que se encuentra infiltrado, como lo estamos viendo acá, en esta gráfica, que son pacientes también de nosotros, vemos cómo aquí el ligamento redondo, que este es el hígado que está altamente perfundido, el ligamento redondo, pero aquí estamos viendo la carcinomatosis peritoneal, pero el peritoneo que se encuentra libre
ustedes están viendo que perfunde muy bien, pero lo que se tiene con carcinomatosis no perfunde. Y entonces esto ha hablado de que tiene un cambio en la conducta bastante interesante, hasta en el 30% de los casos en la disección peritoneal para poder permitir una mejor cirugía de tipo R0, pero son investigaciones que actualmente están en progreso. Para isquemia intestinal, absolutamente interesante, porque los estudios nos hablan que los cambios de la conducta en beneficio de los pacientes puede ser hasta de un 10 o incluso hasta un 35% de los casos cuando hay discrepancia en los hallazgos bajo la evaluación subjetiva del operador. Aquí estamos viendo un caso, por ejemplo, este es un paciente que tiene un isquemia intestinal por rotación que se lleva a cirugía. Ustedes ven en el extremo superior izquierdo de la lámina de la fotografía del lado izquierdo, en la parte superior están viendo el intestino muy bien perfundido, pero en la parte inferior pues hay una duda sobre el edema. ¿Será que la resecamos? ¿Será que no la resecamos? Entonces aquí necesitamos evaluar tanto perfusión arterial como perfusión venosa. Y entonces al hacer la aplicación de la sustancia, estamos viendo que el elemento que se encontraba rotado y que se corrigió desde la rotación para dejándolo sobre su eje adecuado y donde estaba encarcelado se logró recuperar poco a poco. Ustedes lo están viendo allí, poco a poco, y se logró preservar esta estructura anatómica intestinal sin necesidad de la resección intestinal. Entonces, la cirugía guiada por fluorescencia lo que nos permite es superar ese déficit de especie visual para permitirnos una mejor evaluación desde el punto de vista anatómico y funcional que no lo podemos lograr con nuestra visión normal. Por supuesto que vienen aplicaciones futuras. Ustedes están viendo allí aplicaciones, por ejemplo, en cirugía colorectal, como lo estamos viendo allí con elementos funcionales, como es la tecnología el iris, como es la tecnología SPY, con nuevas sustancias que ya se van a utilizar como lo vemos aquí en esta gráfica, en este video, en donde vamos a combinar tecnología de PUDEXA, así se denomina, con tecnología AIRES para la identificación en vivo. Y entonces aquí estamos entrando a la pelvis y estamos viendo un uréter de carácter permanente con la eliminación de esta sustancia y al mismo tiempo evaluando la perfusión intestinal o colónica para hacer la combinación de las dos tecnologías. Una para evitar la lesión de las estructuras funcionales y otra para seleccionar adecuadamente la perfusión, incluso con algoritmos, como lo estamos viendo acá en la gráfica inferior, que es con algoritmos que el mismo sistema nos lo va a dar, omitiendo la evaluación subjetiva de lo que nosotros creemos ver con nuestra interpretación visual. Entonces, estas son unas tecnologías fascinantes que vienen en camino, maravillosas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos concluir? En el momento no hay una mejor alternativa para poder ver lo que no podemos ver y superar nuestro déficit de especie visual. No es moralmente aceptado prescindir de una tecnología superior para garantizar la seguridad de un paciente, aún en costa de los rendimientos financieros, porque definitivamente una complicación mayor que puede llevar a una mortalidad, pues no hay costos para poder subsanar eh, problemas de esta naturaleza. Entonces, la cirugía guiada por fluorescencia se proyecta y actualmente es una alternativa mejor indudablemente a la tecnología convencional, porque nos permite superar esas déficits genéticas y de especie en nuestras características visuales, y las aplicaciones quirúrgicas, por supuesto que son múltiples y se encuentran en construcción, tanto como condiciones quirúrgicas clínicas cada uno de nosotros encontremos. Pero lo que sí es cierto es que esta tecnología es el último avance tecnológico que nos permite tener un mejor desempeño quirúrgico en beneficio de la seguridad y de la precisión
para mejorar todavía mucho más nuestros rendimientos diagnósticos y nuestros rendimientos quirúrgicos con menores complicaciones. Entonces, con la alta posibilidad real de una complicación durante nuestra carrera profesional, nos debemos de replantear nuestra técnica quirúrgica actual en beneficio, por supuesto, primero de los pacientes, pero también en beneficio de la tranquilidad de nuestras familias, de nosotros mismos y de nuestra institución, porque indudablemente sabemos que ante una complicación quirúrgica, las demandas se encuentran al acecho y las demandas siempre van en beneficio de lograr una compensación para el paciente. De modo que esta pequeña introducción a la cirugía guiada por fluorescencia, espero que sea de su estímulo para que cada uno de nuestros departamentos quirúrgicos tratemos en lo posible de tener estas tecnologías que indudablemente están mejorando los desempeños en beneficio de la práctica quirúrgica y en especial de la cirugía colorectal. Muchas gracias nuevamente al Hospital General de México, al Departamento de Cirugía Colorectal, de Coloproctología y por supuesto al doctor Jorge Luis de León y al doctor Billy Jiménez por su amable invitación. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, se la manda usted allí.